Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta en vivo o en diferido nos siguen en las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 13 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Surdera, de las personas que escriben con la mano izquierda y cuya mano principal es la mano izquierda. Bueno, en materia internacional, el Ministerio de Exteriores de Irán rechazó hoy martes el llamamiento de Alemania, Francia y el Reino Unido para que Teherán deje de amenazar a Israel y afirmó que el país no pide permiso a nadie para defender su seguridad nacional. Irán está decidido a defender su soberanía y seguridad nacional, además de ayudar a concertar una estabilidad sólida en la región y crear disuasión contra la fuente real de inseguridad y terrorismo en la zona, aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, en un comunicado. El diplomático iraní dijo que su país no pide permiso a nadie en el uso de sus derechos reconocidos, en referencia a una respuesta al asesinato del líder político del movimiento islamista radical palestino Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán el 31 de julio. Hamas es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y sus miembros perpetraron un ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre de 2023. Ante un posible inminente ataque de Irán contra el territorio israelí, Alemania, Francia y Reino Unido instaron el lunes en una declaración conjunta a Teherán y sus aliados a abstenerse de atentar contra Israel para evitar una escalada de las tensiones regionales y no poner en peligro la oportunidad de acordar un alto al fuego. La declaración de los tres países europeos, sin objeción alguna a los crímenes del régimen sionista, solicita descaradamente a la República Islámica de Irán que no castigue como un acto de disuasión al régimen que viola su soberanía e integridad territorial, criticó el vocero iraní. Asimismo, Kanani denunció la indiferencia de los países occidentales ante los crímenes israelíes y dijo que por lo mismo este régimen sionista sigue cometiendo todo tipo de crímenes internacionales, incluidos genocidio y crímenes de guerra contra la nación palestina indefensa. La República Islámica de Irán, enemigo acérrimo de Israel, capitanea el llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal anti-israelí conformada por Hamas, Hezbollah del Líbano y los hutíes de Yemen, entre otros. Irán ya lanzó un ataque directo e inédito contra el territorio israelí a mediados de abril pasado, en represalia por el bombardeo contra el consulado iraní en Damasco, Siria, el día 1 del mes, que causó la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos 2 generales. Por otra parte, el expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, defendió ayer lunes su relación con gobernantes extranjeros como el ruso Vladimir Putin, el norcoreano Kim Jong-un o el chino Xi Jinping, asegurando que llevarse bien con ellos es bueno. Llevarse bien con ellos es algo bueno, no malo, le dijo al magnate Elon Musk en una conversación en directo en la plataforma X. Trump se congratuló de conocer a dichos personajes. Conozco a cada uno de ellos y déjenme decirles, la gente dirá, oh, esto es terrible. No digo nada bueno ni malo. Están en la cima de su juego, son duros, son inteligentes y van a proteger a su país. Probablemente aman su país. Es solo una forma diferente de amor, pero van a protegerlo, señaló Trump. La publicitada entrevista en directo de más de 2 horas con Musk, el multimillonario propietario de X, tuvo un comienzo algo accidentado, ya que el propietario de la red social achacó problemas técnicos a un ataque de 2 que causó un retraso de más de 40 minutos. Pero una vez en marcha, Trump y Musk charlaron sobre diversos temas y gran parte de la charla sonó menos como una entrevista a un periodista y más como una conversación entre aliados de ideas similares, según dijo la agencia Associated Press. Musk había prometido que su intercambio no iba a tener ni guión ni límites, pero incidió solo en temas que le resultaron cómodos al exmandatario, como la inmigración ilegal y otros que le permitieron al candidato ahondar en sus críticas a sus rivales demócratas.
La conversación se produjo en un momento en que la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris adelanta a Trump en las intenciones de votos, según el promedio elaborado por la web 538, y le supera por 2.8% con un porcentaje del 46.1%. Por último, el ejército ucraniano informó que derribó 30 drones modelo Shahed de fabricación iraní lanzados desde Rusia en la madrugada de este martes en un ataque aéreo ruso con 38 de esos sistemas y 2 misiles balísticos Iskander-M. Los lanzamientos de esos drones y misiles se produjeron, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, en su canal de Telegram desde la ciudad portuaria rusa de Primorsko-Ajtarsk y las regiones meridionales de la Federación Rusa de Voronezh y Kursk. Los derribos de los 30 Shahed se produjeron en Ucrania, concretamente en Mykolaiv y Gerson, al sur, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Cherkasy y Kirovogrado, al centro, y Sumy y Chernigiv, al norte. Los drones rusos provocaron interrupciones en el suministro eléctrico en la región norteña de Chernigiv, según informaron las autoridades ucranianas. Por la noche, los drones rusos atacaron instalaciones eléctricas en la región norteña. Los consumidores particulares e industriales en algunas zonas de la región de Chernigiv se quedaron sin suministro, informó este martes la compañía estatal Ukrenergo en un comunicado. Esta mañana todos los consumidores han recobrado el suministro. Las labores de reparación de emergencia continúan, agregó la empresa. Poco antes, las autoridades informaron de que un ataque con misil contra la ciudad de Sumy, también en el norte de Ucrania, dejó parte de esa población sin electricidad ni gas, además de causar heridas a una persona. La administración militar de la región de Sumy informó a través de su canal de Telegram que el ataque tenía como objetivo la infraestructura de la ciudad y logró dañar una línea eléctrica, una tubería de gas, un edificio, parte de un hospital y varios vehículos. Ucrania ya ha logrado capturar más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Es decir, ahora quien está invadiendo a Rusia es Ucrania, mi querida Flor Marí Mirachi Ángel. Hoy cumple Guido años. Gracias, gracias. Así es. Gracias, antes de que te cante, porque dice que ya llovió hoy, ¿no? Ya llovió, amaneció lloviendo tempranito en la mañana. Así Cosas que bueno. de la vida, chico. Muchas gracias. Sí. Y hoy cumplo 31 años de casado también. Así Tú hiciste como que todos por uno, como para... Sí, sí, yo me casé el mismo día de mi Para que no se te cumpleaños olvidara para que no se nos olvidara nunca. Para que no se te olvidara y ahorraras regalos. Bueno, esa parte no la consideré, pero bueno. No, pues. No, eso no se ahorra, pero bueno, está bien. Te tocaba un mejor regalo. Esa fue una solución sabia. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Hoy don te toca Enrique. cantarle cumpleaños. Usted sabe que... Sea seria, sea seria. Eso de ponernos a cantar. Oh, no. Yo sé que yo tengo un serio problema con las fechas, ¿no? Ahora, puedes inscribirte en Yo Me Llamo, Flor. Si quieres cantar. Yo no me llamo. El mío es Yo No Me Llamo. A mí la aguantó, me metería 3 trompones el primer día. Oye, yo siempre ando con ese lío de los cumpleaños, de las fechas de aniversario. A mí se me olvidan, eso es tremendo, ¿no? El tema comienza cuando mi esposa me dice, ¿tú te acuerdas qué día nos casamos? Huye de ahí. Pero todo habría sido más sencillo si hubiera seguido los pasos sabios de Don Guido. Claro, esta mañana mi esposa me dijo feliz cumpleaños, yo le dije feliz aniversario. Sencillito, mire. Estamos a paz y salvo. Ay, papá, qué rico. Bueno, pues. el desabastecimiento de arroz, a pesar de los subsidios por 860 millones, en 10 años no tiene nombre. Ni razón de ser. Es que esa es una estafa a todos. Y esto no es nuevo. Esto se ha denunciado un montón de veces, se hace el escándalo, ponen un par de bolsas de arroz especial y de primera en vez del especial, y al final vuelve nuevamente el mismo problema. Creo, si la memoria no me es infiel, el anterior director de Acodeco presentó un caso de supuestas prácticas monopolísticas a los molineros, porque parece que ahí está el asunto. Mire cómo le digo, parece ser. Lo cierto es que este tema hay que buscarle una solución. Estamos hablando del arroz nuestro de cada día. Y no es cualquier arroz, es el arroz que nos está costando a todos 816 millones de dólares en subsidios. Hay que invitar a alguien experto en el tema para que nos hable, porque yo nunca he tenido la
la explicación, digámoslo así, científica de por qué hay arroz de primera, arroz especial, arroz común, etcétera. No, eso depende del grano, de la composición del grano, Claro. los granos enteros. Pero tiene que ver también con la semilla que se siembra, Sí, ¿no? sí, Por depende. supuesto. Ahí está mucho la calidad del arroz, la semilla, pero tiene que ver con la cantidad de granos quebrados. Granos etcétera. quebrados, el largo del grano, Largo del etcétera, grano, una serie todo ese de, tipo de cosas. y que tiene que ver también con las condiciones de la cosecha, ¿no? Con el clima, con el riego, etcétera. Es decir, no es solamente un capricho de yo quiero, no, eso depende de muchos factores, porque es que no tiene sentido lógico, Hugo, Enrique, que los arroceros sean subsidiados, como son subsidiados y han sido, y el subsidio aumentó además a raíz de la conflagración esta a la que nos hemos referido en los últimos 2 años y medio entre Ucrania y Rusia, se subieron los precios de los insumos, de muchos de los insumos. Porque Ucrania es un gran productor de esos insumos. Oye, pero ¿no? usted se dio de cuenta. fertilizantes, Sí. de aquellos Sí. pesticidas que combaten a las plagas, etcétera, Sí. y se subió y se aumentó el subsidio, que antes era de 9 o 7 dólares y anda por 17. Pero es que Entonces, hay un chip que nos tenemos que sacar los panameños y le voy a poner de ejemplo República Dominicana. Usted sabe, usted nos cuenta todos los días las internacionales, allá hubo reelección. O sea, el gobierno que tuvo que manejar la pandemia fue reelecto. Quiere decir que su población dijo, hey, tú manejaste bien la pandemia, te voy a premiar reeligiéndote. Ese mismo gobierno está produciendo 200 quintales de arroz por hectárea. Nosotros estamos apenas llegando a las 120, 150. y en algunos casos, Y- porque el agricultor arrocero normal considera que cuando tiene 95 quintales por hectárea es un éxito. Hay que aceptar que ha subido un poquito, pero el tema es que el subsidio existe durante un periodo de tiempo para que tu producción se eleve y llegue un momento en que ya no necesites el subsidio. Ahí es donde precisamente el ministro Chapman decía que hay demasiados subsidios y cuando hablamos de subsidios también hablamos de exoneraciones a empresas que lo han tenido durante años y no se trata de mantenerlas eternamente. Eso debe tener en el tiempo una fecha de finalización. Entonces, este tema de control de precios, que es temporal a propósito y que distorsiona el mercado, esa es una medida temporal. Los subsidios, que también se dan también a razón de la producción, etcétera, es temporal. Pero en algún momento tenemos que tener pantalones largos en un montón de temas. En este del arroz nuestro de cada día debemos tenerlo porque Panamá incluso llegó a ser exportador de arroz. Pero algo ha pasado en el mercado que no hemos logrado corregirlo y seguimos con todas estas distorsiones y en algún momento hay que ponerle un alto. Y no, insisto, no solamente en este renglón, como el propio ministro de Economía y Finanzas lo ha dicho, son correcciones que hay que hacer en un montón de renglones. Y ese es un- Bueno, y y ese es un- tenemos hoy al invitado, uno de los invitados del día de hoy es precisamente el director de Acodeco, que va a estar con nosotros en unos minutos. El arroz es un producto de primerísima necesidad. Señor. Yo diría que Panamá es el país que per cápita debe consumir más arroz en la región latinoamericana y quizás es el segundo o tercero del mundo, después de China y de algún país de estos asiáticos que también el arroz es un producto sumamente apreciado. De manera pues que sí, es estratégico ante la pandemia y el problema que hubo con la comercialización a nivel internacional, etcétera. Ustedes recordarán, aumentaron los costos de enviar contenedores, todo lo que quiera. Pues el gobierno tuvo una estrategia, el gobierno pasado tuvo una estrategia de seguridad alimentaria, pero superada la pandemia, yo no sé en qué quedó esa estrategia, porque los resultados que se están viendo son que no se garantizó ciertamente que la producción de ese producto de primerísima necesidad que nuestros agricultores, algunos muy artesanalmente, otros muy industrialmente y con mucha tecnología, ponen en la mesa de los panameños cada día. Oiga, Brasil consume per cápita más arroz que nosotros, Perú, Colombia, México, Ecuador, Venezuela. Seguimos en la lista para abajo. Es sea que me nosotros quedé no. Voy a buscar esa curiosidad con más detalle. Porque es que el panameño si no come arroz siente que no ha comido. La inmensa mayoría, Eso sí. es. Cuando tú dices a la gente, oye, hazte una dietecita que estás subiéndote de peso, y dices, no, pues es que si yo no como arroz me siento como si no hubiera comido. Mira, las cifras nos Sí, ubican sí, en el claro. 2023 en el lugar número 13 en Latinoamérica. Por Per calle cápita. Brasil, per cápita. Bueno, Por calle claro. Brasil. Busca cerveza ahora. Es el arroz líquido. Ahí tenemos medalla No, de es oro. pan líquido, porque Como es país, con cebada, como pan país tenemos líquido. medalla de oro. Ahí somos olímpicos. Bueno. Tristemente. Oye, por cierto, muy bonito y significativo el recibimiento que se le dio a
realmente a los 8, bueno, los que estaban en Panamá, pues los 6 que estaban en Panamá, competidores en las Olimpiadas, y especialmente a Teina Bailón, la medallista de plata, primera mujer en ganar una medalla olímpica en la historia de Panamá y primera medalla de plata olímpica en la historia de Panamá. Así que merecido el reconocimiento. La caravana, pues, hubo un recibimiento muy caluroso por parte de la ciudadanía y la gente quería tomarse fotos ahí con Ateína, así fuera un selfie de lejos, ¿no? No, y de verdad, el panameño que estuvo pendiente de este tema, que fue la inmensa mayoría, me refiero a los que estaban ahí en la ruta, de verdad que lo disfrutaron. Me gustó uno que andaba con un sombrero pintado, corriendo detrás del camión. O sea, eso te demuestra la emoción, la proximidad que la gente siente con este triunfo de Ateína, que tal como decíamos ayer, en otros países el tema del deporte se mira con otro prisma porque forma parte de ese sentido de pertenencia, de identidad de nación y se invierte en ello. China es uno de esos países, y cito China, porque, hombre, la medalla de oro la peleó Ateína con una china, pero imagínense lo que invierte China, y ayer hablamos de eso, en un atleta panameño no lo puede ni soñar. Eso nos habla de los quilates y del ADN de esta nuestra Ateína que se bañó en plata en las Olimpiadas. Y qué medalla, de verdad que sí. Ojalá de verdad apoyaran a los atletas antes de irse, porque llegó ahí arriba sola. Ahora todo el mundo la recibe como wow, y como deberían recibirla, por supuesto que sí. Pero Oye, no la apoyaron antes. El tema también tiene que ver con el control que han ejercido los políticos sobre las federaciones deportivas. Señor. Y los políticos que han ejercido control sobre las federaciones deportivas son los que han hecho un daño terrible al deporte, y sobre todo a los deportes en donde más éxito teníamos antes. Fíjate, nosotros, Panamá, un país beisbolero, ¿no? Hace rato que no disfrutamos un triunfo nacional en béisbol a nivel internacional. Hombre, acabamos de ganar ahí en sub-20 a propósito. Lo que yo insisto es en esto. Sí, los políticos son como la polilla, ¿no? Son como la polilla, van destruyendo por dentro donde se meten. En el área deportiva tenemos ejemplos, como usted dice, un montón. Pero yo destaco siempre la calidad de nuestros atletas, cómo a pesar de eso Sí. sobreviven, superviven. Y tal vez un ejemplo es el tema de la sub-20, que le ganamos, perdimos ante Estados Unidos 4-2 y quedamos ahí en segundo lugar en Latinoamérica. Ese equipo de Estados Unidos lleva 53 partidos seguidos ganados Imagínese. en los últimos 7 años. ¿Usted se imagina que sacáramos a los políticos y que dejáramos a quienes saben de ese tema, quienes no buscan rédito político, a encargarse del tema deportivo? Y fíjese, hemos tenido llamaradas a lo largo de nuestra historia donde dicen, hey, vamos a meterle la mano al deporte. Desde Roberto Durán, ¿se acuerda, no? En adelante. Sí, sí. Y cuando íbamos también a las copas internacionales mundiales de baloncesto, no, que le vamos a meter más plata, y que le vamos a hacer, y vamos a hacer. Lo tuvimos con Saladino, que se tuvo que ir a preparar al exterior porque no lo podíamos hacer aquí. Lo tenemos ahora con Ateína, que también tuvo que ir al exterior. Dios quiera que en esta oportunidad se convierta en una realidad, porque imagínense, si lo hacemos como lo dijo la ministra de Educación, desde el nivel de los estudiantes estamos trabajando, mira, ahí estamos matando varios pájaros de un tiro. O sea, la formación del joven en disciplina, en esa pertenencia grupal, en fin, en puntualidad. Hay una serie de valores que el deporte, el trabajo en equipo, que te va ayudando a formarte como ciudadano, que de verdad, si nosotros tomamos todos esos talentos de los barrios y desde la escuela los formamos, Panamá volvería a ser esa potencia que usted añora en béisbol, en baloncesto, en fin, en tantos deportes. Ese semillero, ese convenio que se anunció ayer es muy importante. Muy importante. Ese semillero realmente del deporte colegial es lo que ha estado haciendo falta con apoyo. Porque sí es cierto que se hace deporte intercolegial, pero apoyado por clubes cívicos, básicamente. La Liga de Baloncesto Kiwanis, la Liga de Fútbol Americano Kiwanis, y que tienen éxitos notables. Hoy hay, en México actualmente hay 12 jugadores panameños becados por universidades mexicanas jugando fútbol americano, todos salidos de la Liga de Fútbol Americano Kiwanis. Pero ¿dónde está la presencia del Estado? Brilla por su ausencia. Entonces, y cuando llega el Estado llega con la mano política y pudre todo, tristemente. Claro, ahí estamos esperando una promesa que nos hiciera el ex director de Pandeportes de que se iba a crear un patronato para manejar el estadio Emilio Royo, estadio de fútbol americano. Estamos esperando todavía, ¿no? Entonces, que sería la manera correcta de manejar
esas instalaciones deportivas que el Estado es incapaz de mantener adecuadamente. Pero patronato con seriedad, patronato con supervisión, patronato con participación de quienes deben participar en el patronato y no patronatos contaminados por la mano de los partidos políticos, definitivamente. Porque si fuera que estuvieran dando resultados, pero el problema es que no dan resultados. Imagina, Franz Weber es el presidente de la Federación de Natación. Bueno, y el hijo de, ¿No? de Benicio. El hijo de Benicio Robinson, el el presidente de la Federación de Béisbol. Y así, y cuando vemos por qué el fútbol ha surgido con fuerza, mucha gente se queja y dice, es que para el fútbol siempre hay plata. No es cierto, el fútbol busca sus propios recursos y bueno, la FIFA, que es una multinacional bien organizada, apoya ese deporte. Pero además está organizado por empresarios, no por políticos. Pero fíjese que se repite la historia, solo cambia el actor. Cuando el béisbol era el béisbol en Panamá y no estaba a la mano de los políticos, los otros deportes se quejaban. Toda la plata es para el béisbol. Y ahora toda la plata es para fútbol. Y ahora dicen, toda la plata es para el fútbol. No, es que tiene que, en un país como el nuestro, con ese skyline que tenemos, con ese per cápita que tenemos, con ese presupuesto que tenemos, debemos tener suficiente para darle a todas las disciplinas y que, insisto, volvamos a ser potencia como lo éramos antes. Sí. El tema es en qué usamos la plata. Tremendo reto que tiene por delante Miguel Ángel Ordóñez, director de Pandeportes, que tiene el conocimiento, tiene la voluntad y tiene detectado cuál es el problema, claramente, como se lo dijo a Flor en el knockout del domingo pasado. Muy bien. Vámonos a un cambio y ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Cuarto Poder y en esta ocasión nos acompaña el primer invitado del día, don Ramón Abadí Valid, es el administrador de la ACODECO, la entidad estatal encargada de que no haya abusos contra los consumidores, entre otras cosas, o de otras tareas, ¿no? Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias. Oye, estábamos hablando del arroz, porque Flor decía que a pesar de los 860 millones de subsidio que dio el Estado en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, hoy por hoy en las estanterías de los supermercados, tiendas y demás expendios, uno no encuentra arroz de primera, solamente hay arroz especial y el que más se encuentra es el que tiene control de precios. Bueno, el que menos se encuentra. El que menos se encuentra es el que menos se encuentra es el que tiene. Es que es el de primera. Exactamente. Exacto, sí. Miren, lo que sucede es como cualquier regulación con control de precios, cuando pones un tope de precio a cualquier producto, vas a encontrar que se va a desvirtuar el mercado. Eso está probado a través de todos los sistemas, todos los países, todas las veces que se ha intentado. Hace 10 años se tomó esa medida, ¿no?, del control de precios de la canasta básica, y con lo cual generó, en ese momento no se hicieron las investigaciones respectivas, solamente se controlaba el precio, que es lo que hace la Codeco, verificar por ley el precio y el abastecimiento. Pero a partir del 2020, 2021, después de pandemia, se comenzó a notar en mis estudios, en las investigaciones que hemos hecho a lo interno, que había una desvirtuación del mercado. Comenzamos a ver que había mayor incidencia y presencia de arroz especial que de arroz de primera. Entonces comenzó a hacerse una métrica de abastecimiento y precio. Cuando encuentro la investigación, porque obviamente ya se han puesto procesos judiciales y están ahora mismo suspendidos en negociación con los molineros, y lo que encontramos que era abismal la medida. Encontramos que teníamos 7% de arroz de primera en los estantes, en el abastecimiento nacional, y 92% de abastecimiento del arroz especial, que es el más caro. Para que hagan una idea a los televidentes, es que vas al supermercado y encuentras 100 bolsitas de arroz. De esas 100 bolsitas, 92 son de arroz especial y solo 7 te encuentras que son de arroz de primera. En términos más simples, por cada 9 bolsas de arroz especial, apenas hay una de arroz de primera que es subsidiado. La pregunta aquí es si nosotros estamos dándole la plata, debería existir ese arroz de primera en los estantes y no están. Entonces, ¿a dónde se han ido esos 800 y tantos millones? ¿O quién se está aprovechando de ese dinero y no nos está devolviéndonos en el producto que es el arroz de primera?
¿dónde se está quedando? Esa es la pregunta que tenemos que resolver con investigaciones más robustas con las demás instituciones del Estado, que son las que han facilitado estos subsidios, y aparte de eso, con el mismo derecho, con las mismas instituciones judiciales pertinentes para poder tener un gran espectro. Recuerden que este es el juego del gato y el ratón. Entonces, ¿qué sucede? No solamente es el subsidio del arroz que se ha dado para la producción. ¿Y qué pasó con el subsidio del transporte en su momento para también acercar estos productos a los consumidores? Recuerda que hubieron subsidios también de combustible después de pandemia, pero también hubieron subsidios para el tema de lo que son los seguros agropecuarios. ¿Qué pasó entonces con las producciones fallidas? O sea, aquí la bola pica y se extiende en los Totalmente. subsidios. Yo cuando estoy viendo todo este gran espectro, Claro. y cuando hablo de los productores, yo no hablo solamente de quien produce, de quien siembra y cosecha. No, hablamos de toda la cadena de suministro, desde el que siembra el producto, desde que se compran los granos hasta que se llega al expendio. Eso incluye a los molineros, a los distribuidores, a los transportistas, a todo, porque entonces aquí tiene que haber algo. No existe, la realidad es que no existe arroz de primera en el abastecimiento. ¿Dónde está? Ahora, este es un círculo, porque como usted lo dijo, las cifras de Acodeco que nos cita fue del año 22, ¿no? Desde el 22 Desde el 22 a la fecha, bien. Entonces, desde el 22 hacia acá, cíclicamente se hace esta denuncia. Y por arte de magia, cuando se hace la denuncia, comienza a aparecer el arroz de primera. O sea, el que está jugando vivo lo está poniendo en la estantería. Exacto. Uno. Segundo, el anterior administrador, si la memoria no me es infiel, y lo citaba hace un ratito, cuando tocó este tema dijo, aquí el problema está en los molineros, y si la memoria no me es infiel, presentó una acción de práctica monopolística. ¿En qué ha quedado todo eso? Esa acción de práctica monopolística que presentó el administrador anterior, que lo hizo muy bien contra los molineros, solo los abarca a ellos, pero está en este momento suspendida. Nos queda todavía un mes más de suspensión. Esa suspensión se hace dentro del proceso legal para acercar a las partes, para ver si hay algún tipo de conciliación, que no es fácil, porque ellos tienen que hacer una propuesta, reconocer el hecho, y aparte de eso, esa propuesta yo tengo que presentarla al procurador de la administración, al procurador general de la Nación como administrador de la institución, para después llevarla al gabinete, si tiene su aprobación, para que después podamos llegar, como quien dice, a feliz término. Porque lo que pasa, los procesos monopolísticos pueden demorar 10, 15, hasta 20 años. O sea, Y ya lo hemos vivido. Exactamente. O sea, la justicia tardía no es justicia, esto es irrisorio. Entonces, claro, se busca un tipo de conciliación y de suspensión, pero eso no puede ser. O sea, aquí tiene que haber rendición de cuentas. Tiene que haber gente que diga dónde están las cosas, por qué se hicieron y que justifique que se usaron los dineros del Estado. No puedes agarrar y tener a las personas recibiendo este subsidio y entonces al pueblo, que supuestamente lo ibas a ayudar, no lo ayudaste. No le llega. Nunca le llegó. Y pueblo que está pagando ese subsidio, no nos Totalmente. olvidemos de eso. Subsidio, como les dije, todos los demás servicios que tenía la cadena, porque tenían todas las facilidades del mundo para hacerlo. Ahora, también lo que les decía y comentaba hace un rato. ¿Y qué pasa? Porque nosotros ahora agarramos muestra de los productos de arroz especial y también de arroz de segunda, que es el otro arroz que no tiene, que es mucho menos limpio que el arroz de primera. Es un arroz que realmente es de una calidad muy básica y que ese arroz vale más en este momento, vale 48 céntimos la libra, y el del subsidio, el de primera, vale 40 céntimos la libra. Entonces, ¿qué sucede? Ese arroz es el que está comprando la población más necesitada y ese arroz es malísimo. Entonces, ese arroz, y ese tipo, nosotros estamos haciendo ahora las muestras, déjame terminar un momentito, las muestras para saber si realmente es arroz de segunda, o sea, o el arroz de primera lo estamos metiendo de segunda en la bolsa, o el de especial es arroz de primera que lo están metiendo. Oye, ya eso Pues se ha ahí hecho y el voy. resultado... Tengo que encontrarlo. Es que eso, por eso le hablo de ciclos. Eso ya lo hemos hecho y el resultado siempre es el mismo. No se cumple con la cantidad de granos quebrados y hay otro elemento ahí adicional que se suma al tema del arroz. Pero yo no quiero irme al tema de la calidad del arroz sin cerrar el tema anterior. Hay dos elementos distorsionadores en el mercado. Uno, el control de precios, que es una medida temporal que se renueva cada 6 meses. Así es. Y viene por una promesa política que se hizo en el año 2014. Así es. Y que era temporal de 6 meses y ya llevamos 10 años en esto. Y la otra es el tema del subsidio a la producción de arroz. ¿Se va a tomar alguna medida con respecto a estos dos renglones? Control de precios del arroz y los otros controles de precios que existen y el tema del subsidio. Por supuesto, nosotros vamos a tomar todas las medidas que están al alcance por la ley por nosotros y nosotros hacemos esas recomendaciones al órgano ejecutivo. Ajá. ¿No? Esa es nuestra función, verificar los precios y el abastecimiento, rendir un informe de nuestra investigación de lo que podamos abarcar y de allí presentarlo al órgano ejecutivo, a los ministros de las carteras respectivas, instituciones respectivas, para que comencemos una gran investigación y con nuestro consejo asesor
poder agarrar y dar las recomendaciones y hacer las pertinentes sanciones o situaciones o denuncias o procesos judiciales, lo que necesiten. Para estar más claro, ¿ustedes van a recomendar investigación o van a recomendar que se suspenda ya la regulación de precios y el subsidio? Bueno, nosotros vamos a, si es por nosotros, recuerden que nosotros, la Codeco representa también la libre competencia, Exacto. la defensa de la competencia. Para nosotros no debería haber control de precios. Todo control de precios desvirtúa el mercado. Es así de sencillo. Obviamente se tomaron las medidas en el 2014 y se reforzaron después de pandemia por las situaciones. Y antes de Algunas pandemia políticas- también. Y antes de pandemia, eran 6 meses nada más. Exactamente, entonces, y que eran por 6 meses temporales para poder regular el mercado. Pero eso no puede ser, o sea, nosotros si nos preguntan, nosotros podemos reiterar que recomendamos que se elimine el control de precios, porque eso siempre lo estamos recomendando, que se elimine el control de precios. Ahora, el tema también es que cuando quitas el control de precios, como lo has tenido 10 años, una década, o sea, tú desvirtúas otra vez el mercado, porque otra vez tienes que obligar entonces a los productores y a los distribuidores a abastecer el mercado con productos para poder tenerlos en ese momento y equiparar los precios. Porque el consumidor también se acostumbró. ¿O ustedes creen que aunque le duele al consumidor gastar más en el arroz especial, lo va a comprar de todas maneras porque obviamente es una necesidad? Pero que no puede estar comprando el de mala calidad, que es lo que usted decía. El arroz que distribuye el Lima en las ferias que hace cada cierto tiempo, de tiempo en tiempo, ¿es qué categoría de arroz? Entiendo que es arroz de primera. Ese sí, de primera. Entiendo que es arroz de primera. Porque yo, por ejemplo, las bolsas de comida que repartían durante la pandemia era arroz del de mala calidad. Ese era el arroz. Yo no sé si se pagaba como si fuera arroz de primera, ¿no? O si se pagaba como si fuera arroz especial, pero era de muy mala calidad. Bueno, entonces ahí es donde yo tengo un laboratorio de metrología dentro de la institución, que es lo que estamos peleando en la asamblea también para tener recursos, para tener los mejores especialistas. No tengo algunos especialistas que necesito, pero todas estas muestras las estamos trayendo. Haremos los acuerdos, si es con la Universidad Tecnológica, con el Ministerio de Salud, con las autoridades, pero el Ministerio de Desarrollo Pecuario, pero nosotros necesitamos evaluar la calidad realmente del producto. Eso es parte de nuestra defensa que tenemos ante los consumidores para poder demostrar a la población que el producto realmente es lo que están comprando, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta. La bolsa dice que es arroz especial, de primera, pero no sabemos. Es que el que está comprando el arroz de segunda, que se le aguacha, que no le rinde, que qué sé yo, porque no le da para comprar el arroz de primera y no el especial, y no encuentra el arroz de primera, ese que es revictimizado, porque también paga el subsidio, resulta que ese no tiene para dónde coger, ese todos los días está mal alimentándose. Y le está saliendo mucho más caro porque, insisto, todos pagamos el subsidio y la distorsión del mercado del control de precios ni se diga, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Esa es la pura verdad. Y la verdad es que no tengo que demostrarlo. O sea, simplemente vaya al supermercado. Le dicen a la gente, o sea, ya está allí. O sea, yo lo que estoy haciendo es una denuncia pública para poder que tomemos los correctivos dentro del Estado. Porque si no los hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, el ciudadano tiene que sentirse protegido por nuestra institución a la cual representamos. Para esto nos trajo el señor presidente de la República, para que hagamos las cosas bien como se deben hacer. Ahora, como esto lo vimos cíclicamente, cada vez que se presenta la denuncia, esa mano que no es invisible, como la de Smith, la mano invisible, es bien visible la mano del mercado aquí en Panamá, créame que dentro de un par de días usted va a encontrar el arroz de primera. O sea, cuando sienten la presión pública, la denuncia, el malestar, mágicamente aparece así, por arte de birloque, comienza a aparecer el arroz de primera. Ahí es donde tiene que estar la autoridad para saber, espérate, tú que me lo desapareciste, ¿cómo es que ahora me lo apareces? Y tiene que caerle el peso de la ley. Claro, porque esto no es como tan difícil. Claro, porque es que el arroz de primera tiene una cadena desde la siembra, de la semilla, la cosecha, luego el molino, etcétera. No es que tú puedas decir, no voy a... No, eso tiene una cadena. Entonces, eso de que aparezca, vas a ver, mágicamente es porque estaba guardado. Por eso se hizo la inspección ocular a los molinos la vez Claro. pasada. ¿Y adivina qué? Ahí estaba el arroz. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes el producto y no lo estás vertiendo en el mercado, tú estás cometiendo también un delito. Claro. O sea, tenemos que evaluar todo ese Claro. tipo de situaciones. Mire, la gente me ha dicho, dije, pero tú cómo sabes de estas cosas, no sé qué, cuándo. Yo fui el representante de Panamá ante el Consejo Internacional de los Granos en Londres. O sea, esto no es que me lo he inventado y me lo he sacado de algún lugar. Es que nosotros sabemos cómo realmente suceden las cosas y queremos que las cosas sean lo más claro y transparente posible para el pueblo y que tengan este tipo de respuestas. No sé si... Bueno, vamos Bueno. a un cambio. Listo, don Ramón. Ya regresamos. Gracias. Vamos a un cambio. Bien, estamos de vuelta en Cuarto Poder. En esta ocasión nos acompaña el abogado y ex escritor Julio Linares Franco, porque hay muchos temas interesantes que tocar en materia internacional, en materia local, por supuesto. Bienvenido, Julio.
Muchas gracias por la invitación, Guido. Y feliz cumpleaños. Gracias, Julio. Mira, Aquí todos tenemos que cantarle como el jueves... Cante. El jueves de la semana pasada escribiste un artículo muy interesante en tu columna de los jueves habituales en el diario La Prensa sobre la autodeterminación de los pueblos y la OEA. Porque cada vez que surge una crisis como la que está viviendo la hermana República de Venezuela, salen las voces que dicen que la injerencia extranjera, etcétera, etcétera. Mucha gente dice, oye, como si en Venezuela no hubiera cubanos, no hubiera rusos, no hubiera incluso iraníes interviniendo e ingiriendo en ese gobierno. Por eso, rusos, cubanos, iraníes, ruso, sí. ¿no? Entonces, háblanos un poquito sobre eso, porque mucha gente se pregunta, oye, ¿hay posibilidad, aquí tuvimos a Daniel Sobato y nos dijo, bueno, ahí la ventaja es que hay una transición de 6 meses en donde se puede intentar una negociación de aquí al 25 de enero. La ventaja del y la 2025. desventaja. Sí, pero a la vez es una desventaja. Hoy ya decía, no es pesimismo, pero la realidad nos está diciendo que esto va para largo. Sobato, Claro. precisamente. Vamos a ver si nos ponemos en contexto. El derecho internacional público es muy robusto en principios, en valores, en tratados internacionales, en doctrina, en tratadistas, desde el punto de vista teórico como práctico. Tal vez la teoría puede ser un poco aburrida por la parte académica, pero es importante saber algo de teoría para entender lo que está sucediendo hoy en Venezuela y de repente lo que sucedió en Panamá en 1989. Hay un principio, la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? Es el derecho inalienable que tienen estos, o sea, los pueblos. ¿Para qué? Para escoger los gobiernos que ellos consideran que más le conviene a sus intereses. Es decir, la autodeterminación de los pueblos es la defensa o la protección del sistema democrático, es la defensa de la democracia. Y cuando yo te hablo de la palabra democracia, me voy a otro principio, la democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? Es la protección, esta vez, a los gobiernos que representan a los estados, a los gobiernos que representan a los ciudadanos. Pero dentro de este edificio contextual que estoy haciendo desde el punto de vista académico, tenemos una base. Esa base es otro principio que se denomina soberanía popular. Y la soberanía popular implica que el poder del Estado, el poder público, emana de los ciudadanos, emana del pueblo. Y todos estos conceptos, por más aburrido que suene, autodeterminación de los pueblos, soberanía popular, etcétera, no pueden estar echados a un lado por la comunidad internacional, que es la que debe intervenir cuando estos principios son socavados. Y creo que es importante mencionar lo que sucedió aquí a principios de los 90. Porque esa defensa a lo que sería la democracia representativa, por ejemplo, la asume Panamá, la lidera Panamá, bajo el presidente Endara, bajo el canciller Julio Linares y por supuesto bajo el vicecanciller José Raúl Mulino, que también estaban en ese equipo, en el sentido de que la OEA debía tener mecanismos. ¿Para qué? Para que existieran acciones solidarias cuando la democracia era resquebrajada o era quebrantada en alguno de sus miembros. Y así vemos, por ejemplo, lo que sucedió en Asunción, Paraguay, en junio de 1990, cuando es Panamá el que inicia ese proceso. Luego viene el Acta de Caracas, donde también se habla del tema, y se culmina en junio de 1991 con la resolución 1080 de Santiago de Chile, que es prácticamente la antesala de lo que sería en 2001, el 9 de septiembre de 2001, la Carta Democrática. Y lo que logró la Carta Democrática es de alguna manera echar a un lado la excusa que utilizaban los países de la OEA para no intervenir, que es el famoso principio de no intervención. Deja que los panameños se arreglen como puedan. Deja que los venezolanos se arreglen como puedan. Ya eso no puede pasar porque hay una carta democrática que establece pautas, que establece principios. Y eso sí,
José Raúl Mulino como presidente está muy clarito en el tema porque él era el vicecanciller, él fue vicecanciller por 4 años y luego canciller. Así que esto más o menos un contexto bastante teórico, pero que tiene que ver de alguna manera para entender, la transmisión de esto es para tratar de entender qué es lo que se puede hacer, de dónde nacen los principios, de dónde nacen las actuaciones que tiene que hacer Panamá. Ya Mulino dijo, el presidente Mulino dijo, yo voy a convocar, o él está convocando lo que sería una especie de cumbre de los 17 países que votaron a favor de la resolución que apoyaba a Venezuela, más los 3 países siguientes que son creo que Brasil, México y Colombia, que si bien no votaron, se abstuvieron, ellos van por el mismo camino. Obviamente lo están haciendo diferente. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos al tener mejor relación directa con Maduro, la metodología es distinta, pero al final el mensaje de estos 17, junto con el mensaje de Colombia, México y Brasil, es el mismo. Señor Maduro, entregue las actas. Señor Maduro, enseñe las actas. Y hay que ver otra cosa. La base de las relaciones internacionales son los principios, es la relación bilateral de país a país, que es lo que yo entiendo por qué tal vez están aplicando México, Colombia y Brasil. La relación bilateral. Obviamente el multilateralismo es importante porque al final la unión hace la fuerza. Pero lo importante es que a pesar de que estos países se abstuvieron, yo creo que ellos están tratando de lograr una solución a la manera de ellos, que es la relación bilateral. Ahora, Julio, cierto todo lo que has afirmado, pero también es cierto que la Carta Democrática Interamericana y la misma OEA ha tenido como resultado final en situaciones como la de Nicaragua, que lo que hace el país es renunciar a su condición de miembro de la OEA, así signifique más o menos aislarse, y entonces no se le puede aplicar. No hay sanciones. No se le puede aplicar la sanción respectiva. Estamos totalmente de acuerdo. Y en Venezuela está en la misma Exactamente, situación. es el mismo cuadro. Fíjate la invitación que hace el presidente José Raúl Mulino, que la hizo de manera muy respetuosa. Lo que recibe de parte de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro son insultos. Total. ¿No? Entonces, ahora falta, yo entiendo que Venezuela, digo que Colombia, Brasil y México, aunque no me gustó lo que dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que dijo que ese era un problema de los venezolanos, ¿no? La vieja escuela. La vieja escuela del y que intervención. Venezuela era una democracia, ¿no? Cuando el discurso de la mayoría, aunque no se haya logrado la mayoría necesaria en la OEA, el discurso de la mayoría es que Venezuela se ha constituido ya en una dictadura. Y que lo que hay que exigirle al dictador y al esquema de aparato de gobierno que tiene a su alrededor es que enseñe las actas, que a 16 días de la elección no han podido enseñarlas, ni pueden, porque las actas, si las enseñan, revela la derrota de Maduro frente a Edmundo González. Totalmente cierto. Aquí los países de la OEA van a tener que demostrar iniciativa diplomática, talento diplomático, porque efectivamente dentro de la Carta Democrática están las limitaciones que tú acabas de señalar. Pero esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo de lo que puede lograr la comunidad internacional, en este caso la regional, a través de la OEA, porque estamos hablando de países vecinos, pero no puede separar cuál va a ser el comportamiento del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano en este momento ha demostrado que está mucho más organizado, mucho más fortalecido desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista institucional. Tengo entendido que va a haber marchas promovidas por María Corina Machado y por el señor González Urrutia. Y todo esto, la unificación de todos estos hechos es lo que en algún momento dado podría lograrse algo. Panamá ya ha dicho también, yo estoy dispuesto, por ejemplo, a dar un asilo político al señor Maduro. Las opciones parecen ser muy pocas o parecen ser irreales si es que no hay un movimiento militar. Tengamos eso claro. Y es más, voy a decir algo a lo mejor que no guste, porque defender
la autodeterminación de los pueblos, aunque suene mal y no creo que sea lo que estamos y no creo que sea lo que debemos buscar, puede implicar acciones militares. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un país que está sometido a sus propias Fuerzas Armadas. Aquí la mayor cantidad de intervenciones desde hace 125 años contra los pueblos latinoamericanos no han sido intervenciones extranjeras, han sido intervenciones de las dictaduras que hemos tenido. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Solución va a depender de la iniciativa diplomática que tengan los países de la OEA al momento de hacerse esta cumbre, que ha sido convocada por el presidente Mulino, que tengo entendido que podría ser en República Dominicana ahora que tome posesión el presidente. Así es. Ahora, Julio, viniendo sin dejar el campo internacional, pero ya ubicándonos en el territorio local, tu opinión de la actividad política diaria que ejerce en violación de las convenciones de asilo el expresidente Ricardo Martinelli desde su asilo en la Embajada de Nicaragua, uno de los países con un gobierno dictatorial y tirano. La Cancillería tiene que poner cartas en el asunto. No podemos, parece incongruente que estamos demostrando un liderazgo internacional importante en el tema de Venezuela, pero por otro lado tenemos un asilado que viola todos los días las convenciones internacionales que él aprovechó precisamente para asilarse. Entonces hay una incongruencia y el mensaje debe ser firme y directo en ese caso, al igual como lo estamos haciendo como país en el tema venezolano. Yo no creo que se está aplicando lo mismo en el tema del asilado en la Embajada de Nicaragua. Y ahí Panamá tiene que ser consecuente con sus principios, con sus valores y definitivamente el señor asilado no puede estar mandando mensajes políticos, no puede estar mandando tweets. Hombre, pues, cualquiera lo puede visitar e ir y no hay problema con eso. Pero el hecho ya de estar publicitando visitas, publicitando una serie de temas, eso está mal. Pero lo increíble aquí es que eso en primer lugar lo aprueba ¿quién? Una embajada. La Embajada de Nicaragua y todos sabemos la clase de gobierno dictatorial que hay en Nicaragua. Lo cual también es incongruente que tengamos un expresidente asilado en un país donde hay una dictadura. Pero bueno, al final, Guido, el mensaje mío es que sí, es incongruente que estemos, por un lado, haciendo las cosas muy bien y por otro lado, estemos haciendo las cosas bastante mal. El presidente, a respuesta en la última conferencia de prensa, a pregunta que se le hizo sobre eso, dijo, la Cancillería se está ocupando. Bueno, de alguna manera, fíjate que le está tirando la pelota a la Cancillería. Sí. Y yo inicié hablando de la Cancillería, porque el presidente no puede estar en todo. El presidente tiene un equipo de trabajo. Y no es que estoy ahora tratando de decir, tratando de defender o proteger al presidente, pero el presidente tiene un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tiene que responder en su ámbito. Y ahí está la respuesta. La Cancillería se está ocupando, pero pareciera que no están así. Ahora, se trata de una instrucción de trabajo hecha pública. Y hay una presión adicional, porque si él dio una instrucción, ya el próximo jueves la lógica dice, oiga, ¿y su canciller está haciendo la labor que usted le encomendó? Es una prueba de fuego que tienen todos los días quienes ejercen algún puesto como el que tiene el presidente y el propio canciller de la República. Total, así que ahí yo creo que los focos deben estar, digamos que, dirigidos a la Cancillería. Al canciller, bueno, ¿cuál va a ser? Ya el presidente dijo, esta responsabilidad le queda a la Cancillería. Bueno, usted, ¿qué es lo que va a hacer si este señor continúa realizando actos políticos, cosa que no debe hacer de acuerdo al derecho internacional público? Interesante. Oye, ese libro que carga ahí, es que no lo hace, ya perdí la... Bueno, quiero que sepa que... La práctica de leer al revés. Aprovechando que estamos en la Semana del Libro, y disculpen, ya que tú preguntaste, estoy presentando este libro, El siglo XX a la vista de Julio E. Linares, testimonio histórico de un nacionalista panameño, que yo lo catalogo como las memorias no publicadas del doctor Julio Linares, mi padre. Ese libro lo estoy presentando el día jueves
en la Feria del Libro en Atlapa, Salón Lagunilla, a las 4:15 de la tarde. Y perdónenme el anuncio, pero ya que me lo preguntaste, y lo estoy trayendo aquí para obsequiarlo aquí a la dama presente, Flor ¿Y que al cumpleañero no le sé, trajo? espérate, No, ya yo que tengo. ya él tiene. Ah, ya él tiene. Ah, Ya yo ok. tengo porque te- No hay problema. voy a decir Bueno, algo. cuando tú vayas, Mira, yo vino. voy a decir algo que El Julio, cumpleañero tiene su libro. que no le he consultado a Julio, pero A yo ver. creo que es un deber decirlo. Ese libro que ha editado Julio Linares Franco, que son las memorias básicamente, como ha dicho, de su padre, el ex canciller Julio Linares, por cada venta del libro, Así. Sí. todo va a la Fundación Kiwanis. Una donación que hace Julio Linares, miembro Qué bien, de Kiwanis. qué bien. Pero creo Así que merece una explicación, porque Venga. tiene el sello Kiwanis. Mi padre que fue Kiwanis y él creó en los años 70 lo que fue la colección Kiwanis. ¿Qué era la colección Kiwanis? La publicación de obras de panameños ilustres. Te voy a mencionar los 4 primeros. Fueron María Olimpia de Ovaldía, Demetrio Corsi, Eusebio A. Morales y Pablo Arosemena. Esas fueron publicaciones que hizo el Club Kiwanis en los años 70 y 80. Eso se detuvo ya con el tiempo y lo que estamos tratando de hacer los Kiwanis, Guido y yo somos expresidentes, es tratar de retomar la publicación de la colección Kiwanis. Bien, qué bien. Bienvenido Muchas a toda gracias. publicación. Ya saben. Y esta es de excelencia, sin lugar a Lanzamiento dudas. del libro. Bueno, muchas gracias, Julio, por Gracias a atender ustedes. la invitación de Cuarto Poder. Gracias a ustedes. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana. Bendiciones.